muchos ya me conocéis, soy Jorge Cuervo, estuve muchos años de directivo, estudié un máster en ESADE después de haber acabado farmacia, soy alumni desde hace muchísimos años y estuve bastante tiempo como vicepresidente del Club de las Industrias Culturales. Por tanto, siempre he estado vinculado a la casa y siempre ha sido para mí un placer colaborar en sesiones flash, conferencias, charlas y, por supuesto, en webinars. Aunque os confieso que el webinar siempre tiene un efecto inquietante para el ponente, porque la verdad es que estás hablando como si estuvieras hablando solo. Cuando yo era crío, mis padres me decían, Jorge, hablas solo siempre. Era verdad. Pero ¿quién me iba a decir a mí que me voy a encontrar hablando solo ahora, digamos, voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Tenéis que saber además que tengo publicados 2 libros. Uno se llama Mejor liderar que mandar. Otro, el segundo, es ¿Qué hacer con tus miedos? Muy adecuado para la época que estamos viviendo. Y el primero de ellos está traducido y lanzado en Estados Unidos bajo el título de Leaders Don't Command. Y estaba a punto de lanzar mi tercer libro, que se va a llamar seguramente Autoliderazgo en la empresa y en la vida. Y estaba previsto para otoño, septiembre-octubre, y que ahora con el tema del virus veremos a ver cómo se hace, cuándo se hace, ¿no? Porque la verdad es que lo tengo ya calentito y está a punto de ser rematado y entonces falta hacer el trabajo editorial, veremos cómo el virus afecta a todo eso. Bueno, en ese tercer libro saldrán cosas que desarrollo bastante, que no son muy conocidas, pero que son muy necesarias para la gestión personal. Y son cosas de las que vamos a hablar justamente aquí hoy. Entonces, hombre, no quiero enfocar esto como una charla motivacional. No porque no haga falta, sino porque hay mucha gente que lo está haciendo y prefería orientarlo más desde el punto de vista práctico, ¿no? De qué hago yo frente a esta situación. Conocernos un poco mejor para poder saber cómo utilizar bien nuestros propios recursos. Y a ser posible, abrir puertas. Puertas que después vosotros cruzaréis o no. Por lo tanto, yo os animo a que lo hagáis, pero no dedicaré mucha energía a motivaros a que lo hagáis, porque pienso que eso forma parte del juego que ya mucha gente está haciendo, de asumir lo que ha ocurrido y orientarse ya hacia qué haremos después, ¿no? Entonces, en esta transición entre ambas cosas se enfoca esta charla. Últimamente estoy haciendo bastantes para poder ayudar a mucha gente, empresas y tal, que se están encontrando ya en que cada uno vuelve como vuelve, ¿no? No todo el mundo lo ha pasado igual. Hay gente que lo ha pasado muy mal, otros han estado trabajando, otros no, en fin. Por tanto, vamos a partir del enfoque de cómo funciona la persona, hablaremos mucho de la mente y para eso tendréis, digamos, la oportunidad de descubrir cómo funcionáis, porque la mayor parte de los... Yo llevo de coach, estoy cerca de Master Coach ya, estoy ya casi 12 años metido en el mundo del coaching, después de haber sido directivo muchos años. Y una de las cosas que he visto es que la mayoría de los problemas de las personas vienen de que no funcionamos en la vida desde lo que somos realmente, sino desde lo que creemos que somos. Y a veces incluso lo complicamos más y lo hacemos desde lo que creemos que deberíamos ser. Claro, cuando estas cosas no coinciden, pues tomamos decisiones, nos faltan las pilas, tenemos confusión mental, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dedicar una primera parte a recordar para muchos de vosotros, porque habéis estado en mis cursos o me habéis leído, y para otros descubrir 4 cosas, y digo que son 4 porque son 4 exactamente, 4 cosas que tenemos que saber de cómo funcionamos. Entonces ahí, eso sí, iré como un misil, porque no dedicaré mucho tiempo a eso. Iré como un misil, explicaré muy rápido y sí que os pido, por favor, la confianza de que os creáis que lo que digo es verdad, porque no tendré tiempo de demostrarlo, ¿vale? Después habrá una segunda parte en la cual hablaré de un modelo que yo lo llamo el mapa de los niveles de energía, que es una forma de reconocer cómo estás para poder decidir cómo quieres estar. Y por eso lo llamo mapa, porque sirve para trazar un camino entre cómo estás y cómo tienes que estar, ¿no? Y eso será el núcleo de mi tercer libro, y aquí os explicaré un poco por encima para que os situéis y os puede ser una herramienta útil. Yo hace años que lo vengo desarrollando y probando con mis clientes de coaching, ¿no? Aparte de conmigo mismo, claro. Y por último, os haré un breve sobrevuelo de cómo funciona el mecanismo de la gestión personal, ¿no? Para que os podáis situar. Os animo también a que durante toda la charla
hagáis preguntas. Yo, como soy novato con estas cosas y no me aclaro todavía mucho con el Zoom y estas técnicas, porque a mí lo que me gusta es ver a la gente y hablar a la gente cara a cara, ¿no? Pero entonces me tengo que imaginaros. Y claro, tengo que estar mirando el chat, entonces ir poniendo las preguntas y yo me iré situando sobre las preguntas que tengáis sobre la marcha. Es decir, no hagáis las preguntas al final, sino hacerlas cuando más o menos o se os ocurran o las veáis necesarias. Entonces yo las contestaré en la medida de lo que pueda, ¿vale? Al final, la última transparencia que os pondré, figurará mi correo. De manera que si hay alguien que tiene alguna pregunta pendiente, que no ha quedado respondida o que necesita alguna ampliación, me podéis enviar un mail y yo, en la medida que pueda, las iré respondiendo. Los que me conocéis sabéis que yo contesto siempre. Otra cosa es que tarde, pero contesto. Por tanto, si no respondo, quiere decir que no me ha llegado. Entonces lo insistís y ya está. Eso aparecerá en la última transparencia, que aparecerá mi correo. Y entonces, dicho esto, vamos a empezar a meternos en faena. Para lo cual, perfecto. Bueno, aquí tenéis la portada que yo pensaba utilizar. Actuar con éxito frente a la incertidumbre actual, las inseguridades y los miedos. Me gustaba porque ves a esta persona, este señor, con aspecto así profesional, estamos en el SADE, frente a la neblina misteriosa que no sabemos qué oculta. Sabemos que habrá oportunidades, sabemos que habrá riesgos. Y después, dándole vueltas y preparando la presentación, me fui a dar con esta foto que había utilizado yo en alguna presentación sobre los miedos, no hace muchos años, que es un fotograma de los finales de cómo acaba la película El planeta de los simios del año 68. O sea, la que para mí es la buena, en la cual se ve a Charlton Heston, que está ahí agachado el hombre, que interpreta al astronauta Taylor, que descubre que el planeta de los simios es lo que queda de la Tierra que él conocía, ¿no? Entonces, me gustó en su momento porque reflejaba una cosa que es muy frecuente cuando nos enfrentamos a miedos, inseguridades y sobre todo a la incertidumbre, y es el aceptar que las cosas van a dejar de ser o han dejado de ser ya como eran. Por lo tanto, claro, tuve dudas. ¿Cuál de las dos fotos era la más adecuada para este momento? Bien, consecuencia, las dos. Es decir, la conjunción de ambas resume perfectamente cómo los seres humanos tenemos la dualidad de, por una parte, enfrentarnos a dejar lo que ya sabíamos, soltar, que es lo que más nos cuesta y para lo que no estamos preparados, y por otra parte, enfrentarnos al misterio de la vida que tenemos por delante, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, resume perfectamente el sentido de esta presentación. Y ahora lo que voy a ver es intentar descubrir cómo puedo ver el chat, porque se me ha ido. Mira que las pruebas lo habíamos visto y sin embargo ahora no hay manera. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar de compartir, si no, no veré vuestras preguntas. Ah, ahora ha aparecido el chat, perfecto. Perfecto, vamos a ver si lo sigo pudiendo ver cuando comparta pantalla. Y si no, pues tendré que salir para ver las preguntas, porque si no, no las podré ver simultáneamente. En efecto, pierdo el chat cuando me pongo en modo PowerPoint, ¿vale? Pues tendré que hacer entonces algún momento de parón o esperaremos al final para ver todas las preguntas. Eso modifica un poco lo que os he dicho de instrucciones, porque pensaba que se podía hacer, pero veo que en estos momentos no. Disculpar la novatez, pero cada uno en estos momentos hacemos lo que podemos con el tema telemático y los que tenemos una edad ya nos pilla un poco, si fuéramos millennials, tendríamos grabados los genes. Bien, prosigo. Vamos allá. Bien. Y esto se debe a que vivimos tiempos VUCA. Hablamos mucho del VUCA, muchos de vosotros habéis oído hablar de esto. Está muy de moda ahora. El concepto VUCA es un concepto militar de hace unos años, de los años 90, que expresa una situación en la cual es volátil, incierta, con incertidumbre, complejidad, hay mucha complejidad y ambigüedad. De manera que lo resumen en la palabra VUCA. Hombre, no hace falta explicar mucho. Yo antes he dedicado un rato a explicar lo que era VUCA. Ahora pensad en el virus. Simplemente estáis pensando en el virus, ya veis cómo son los tiempos VUCA. De repente todos confinados de un día para otro sin poder hacer nada al respecto y sin comerlo ni beberlo. Por tanto,
Tiempos VUCA son aquellos en los que tú sientes que en la vida pasan cosas que escapan de tu control a un grado máximo, ¿vale? Entonces, todo esto en cómo nos afecta. Y aquí entramos en los 4 temas que os voy a decir sobre cómo funcionamos, en los que voy a ir, como os decía, como un misil. Vamos allá. Primer punto. La relación que hay entre el córtex prefrontal y el sistema límbico. Tenéis que saber que está demostrado desde los años 90 que los seres humanos no somos seres racionales, porque el sistema límbico es mucho más rápido que el córtex prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás pensando sobre algo, tu sistema límbico, que es el que gestiona las emociones, ya te está influenciando, de manera que primero sientes y luego piensas. Por lo tanto, tú no estás razonando, aunque crees que sí. Lo que haces es racionalizar, dar justificación racional a temas que son emocionales. Es decir, como dijo el señor Antonio Damasio, que fue un portugués trabajando en Estados Unidos hace muchos años que lo descubrió, el ser humano no es un ser racional, en realidad razona sobre una base emocional previa que condiciona cómo va a pensar. Por tanto, lo que importa es que según cómo sientas, así piensas, y luego lo veremos de nuevo con más detalle, ¿no? Punto número 2. Por la misma razón, los seres humanos no estamos diseñados para conocer la realidad. Nosotros nos creemos que sí, pero lo que llamamos realidad realmente es el complejo mejunje formado por hechos y cómo vivimos esos hechos, es decir, las emociones que están en el sistema límbico. De manera que lo que hacemos las personas es llamar realidad a una cosa que realmente lo que es una percepción. Es decir, yo estoy en una situación y según cómo la vivo y según cómo la siento, así la percibo. Y a eso le llamo realidad. Lógicamente, mi realidad y la tuya no coinciden, pues que tú eres burro porque no lo ves, porque está clarísimo. Y eso es la gran parte de los conflictos de los seres humanos, funcionan así. Aquí me dice 3 participantes levantaron la mano, les lo agradezco mucho, pero en estos momentos no puedo ver el chat. En cuanto pueda saldré y miraré a ver vuestras aportaciones. Pero que sepáis que ese tema de que no conocemos la realidad y que no somos seres racionales está demostrado, ¿no? Si alguien tiene dudas, pensad, por ejemplo, si habéis vuelto de mayores a algún lugar en el que de pequeños estuvisteis. Fijaos qué es diferente cuando vuelves de mayor. ¿No lo ves todo más pequeño? Claro, aquí lo que está ocurriendo es que realmente el mundo se ha encogido, ¿no? ¿O será que tu percepción ha cambiado? Tú has crecido, lo ves todo de una forma diferente y los objetos son más pequeños. Por tanto, lo que está pasando es que es una comprobación de que somos un gestor de percepciones, ¿vale? Entonces, segundo punto, no conocemos la realidad. Para redondearlo, este señor es Humberto Maturana, un biólogo chileno, que aún va más allá y dice: no podemos conocer la realidad, solo la percepción, porque en realidad no hablamos de lo que vemos, sino que vemos aquello de lo que podemos hablar. Y esto, que Humberto Maturana afirma, está muy demostrado por muchísima investigación. Por tanto, los humanos no hablamos de lo que vemos, sino que vemos aquello de lo que podemos hablar. Tercer punto, ese señor Richard Davidson, investigador de neurocientífico, psicólogo americano, que se ha dedicado a estudiar a la gente cuando piensa, actúa o hace cosas. Aquí lo tenemos escaneando un lama. No sé si habéis tenido la oportunidad de escanear un lama, pero es toda una experiencia. Este señor se llama Mathieu Ricard, es un lama francés de origen, ex científico, y se ha prestado mucho a colaborar con científicos. Entonces aquí tenemos al señor Davidson escaneando a este señor mientras practicaba la meditación. Después de años de investigación, el señor Davidson ha llegado a una conclusión que muchos que habéis seguido los cursos ya debéis conocer, y es que las personas somos únicas, pero tenemos 2 modos de funcionamiento predominantes, ¿no? Si en la situación que vivimos la vivimos de una forma que predominan las emociones negativas, el miedo, la inseguridad, la preocupación, la tristeza, por ejemplo, imaginaos cómo hay mucha gente viviendo el virus ahora, ¿no? Se activan unas estructuras en el córtex prefrontal derecho que ponen todo el cerebro a funcionar a la defensiva. Eso quiere decir que tú, sin darte cuenta, te estás centrando en todo aquello que puede ir mal, en ver las cosas negras. Y esto produce pensamiento confuso y tu cerebro se comporta más como el de un mamífero primitivo. O sea, eres un poco más ñu de lo que acostumbras a ser, ¿eh?
Y, a su vez, eso va asociado a sensaciones de miedo, apatía, frustración, resentimiento, etcétera, etcétera, y un aumento sustancial del estrés. Por tanto, una persona que ve la situación desde una forma, vamos a llamarle, cargada de emociones negativas, está en modo reactivo. Si esa persona está mucho tiempo en su vida de modo reactivo, le decimos, o la denominamos una persona pesimista. Por el contrario, si la misma situación tú la vives desde unas emociones que vamos a llamar positivas, con ilusión, con ganas, con motivación, se activan unos centros que están en el córtex prefrontal izquierdo que desactivan a los del derecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que se liberan unos centros de aprendizaje, creatividad, que permiten asumir riesgos y que hacen sentir confianza. A eso se le llama modo creativo o modo proactivo. Y entonces las emociones asociadas son el optimismo, cuando eso es muy predominante, la esperanza, la innovación, generosidad, capacidad. El win-win se consigue desde este modo, no desde el otro. El modo defensivo siempre se pone en modo de yo gano, tú pierdes, ¿vale? Eso lo veremos más tarde. Pero lo importante es tener claro que tú te crees que eres la misma persona, pero en realidad tienes dos modos de funcionamiento muy diferentes. Y según cómo tú sientas la misma situación, vas a pensar sobre ella de una forma o de otra. Y esta es una de las razones por las cuales los humanos no conocemos la realidad, como os he dicho antes. Por lo tanto, este es otro tema, el tercer punto que tenéis que tener claro cuando nos enfocamos a un mundo VUCA. Si el mundo VUCA lo vives desde el dolor, desde el no lo quiero, desde pobre de mí, el virus, por ejemplo, el confinamiento, pues ¿qué ocurre en tu mente y en tu cerebro? Pues que lo vas a vivir como una condena, te vas a sentir víctima de esa situación y no protagonista. Por el contrario, si te centras en sentir las oportunidades que te puede aportar este cambio de perspectiva, que también las hay, verás cosas a hacer, tendrás creatividad, podrás sentirte con más confianza, te atreverás a hacer cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, esto, amigos, es como soplar y chupar. Puedes hacer las dos cosas, pero a la vez no. O tu mente y tu cerebro están en modo reactivo o están en modo creativo. Y ya está. A partir de aquí empezamos. Es decir, estamos todo el día pasando de un modo a otro muchas veces, ¿no? Pero lo que quiere decir es que en cada momento predomina uno. No puedes estar en los dos. Entonces aquí no nos engañemos. Claro, ¿qué conviene más en un tiempo VUCA? En un tiempo VUCA lo que conviene es estar en modo creativo. Pero ¿qué te pide el cuerpo? Esa parte de mamífero que tienes y de la cual no puedes prescindir. Pues lo que te pide es estar en modo reactivo. Por tanto, en un mundo VUCA, permanentemente nuestro sistema nervioso está sometido a presión y vivimos situaciones en las que una por una tenemos que decidir si vamos a ser víctimas o protagonistas. Claro, eso crea musculatura o atrofia musculatura y luego veremos cómo se hace. Musculatura me refiero a emocional y de reacción, etcétera, etcétera. Vamos con el cuarto punto y sigo a velocidad de misil. Por tanto, si hay muchas posibles maneras de que yo viva esta situación, resulta que no hay una forma única de actuar. Yo me creo que soy un ser único, pero en realidad lo que yo soy es un conjunto de mini-yos o de estados del ser. Y según cómo yo viva esta situación, desde cada uno de estos posibles yos, la respuesta que puedo dar es distinta. En resumen, esta fea transparencia que os he preparado así en grandes letras mayúsculas es para que quede clarísimo, y esto es un tema que os lo podéis tatuar si queréis porque sale a cuenta, tu capacidad de percibir, de sentir, de pensar, de decidir y de actuar no dependen de cómo eres, sino de cómo estás. Y esto todos lo sabemos. Si tú estás en una situación poseído o poseída por el miedo o por el rencor, por la cólera, tu capacidad de percepción y de actuación será muy distinta de que si estás de un modo presente, centrado y sereno. Y esto lo sabemos todos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos los humanos de sentirnos que somos un yo único? Pues eso se debe a un mecanismo que luego explicaré, que se llama ego, que es un software que tenemos en la cabeza, que sirve para que tú tengas la sensación de que eres algo con identidad. Punto. Pero resulta que eso en un tiempo VUCA pues no ayuda. En la selva pues podría ser útil, pero aquí no. Ahora lo veremos. Por tanto,
esta otra fea transparencia que os he preparado también en grandes letras para rematar la jugada, y esto sería el motivo también de tatuaje, porque así no os olvidáis, sería que no somos, estamos. Es decir, tenemos la necesidad de ver que somos algo, pero en realidad lo que importa es cómo estamos. Y la gestión personal procede del estar. Y a partir de aquí, vamos a ver qué hacemos con esto. Continuamos. ¿Cómo se crea entonces un estado? Pues un estado es un equilibrio cuerpo-mente. En la mente se generan cosas, el cuerpo las graba y cuando el cuerpo las graba las realimenta la mente. Entonces se va creando un circuito y ese circuito consolida un estado, una cierta forma de estar. Vamos a llamarle equilibrio cuerpo-mente. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Pues el ejemplo que uso muchas veces, tú tienes una situación concreta, no sé, eres un vendedor que le encargan a un cliente difícil. Y tú, antes de conocer al cliente en cuestión, pues ya estás informándote y viendo que aquello es un hueso, es un marrón. Automáticamente tu estado va a ser un estado de combate. Probablemente va a ser un estado reactivo. Porque a menos que tengas un poco de manejo, un poco de destreza, lo más probable es que se te disparen las alarmas. Uy, 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 ¿cómo va a ir esto? ¿No? Un poco más o menos como me ocurre a mí antes de un webinar. Te vas a meter en un webinar, entonces o entras creativo o entras reactivo. Si vas pensando, uff, madre mía, qué lío, y no domino esto, y no sé qué y tal, pues nada, pierdes toda la frescura y toda la fluidez. Entonces, no sé cómo me está saliendo esto, pero de momento que sepáis que al menos me lo he currado para estar lo más proactivo posible. Bien, a base de repetir ese estado, tú vas grabando, y a base de grabar, ese estado se convierte en un hábito, en automático. Cuando se convierte en un hábito, ya no tienes que pensar en la situación. Cualquier cosa que te recuerde a la situación está grabada en el cuerpo. De manera que cualquier estímulo, aunque no tenga nada que ver, que tu cuerpo perciba como relacionado con esa situación, activa el estado. Y entonces se produce un fenómeno muy interesante, y es que la mente, que fue la que empezó toda la pelota, ahora se pone al servicio del cuerpo y justifica el por qué me pasa esto. Y si yo con ese cliente tengo la sensación de que no avanzo, pues al final mi mente dice, claro, tú no avanzas con ese cliente porque tú a la gente como este no la aguantas, porque tú eres así. Y así nace el yo soy así. Y el yo soy así significa que ese estado ha pasado a ser un estado automático. Y esto es muy importante porque nos abre un concepto del cual se habla mucho, pero que muchas veces con un enfoque erróneo, que es el de la zona de confort. Veréis, somos muchísimos posibles estados, ¿vale? Y de esos posibles estados hay algunos que están automatizados, asumidos, y que tú cada día ya vives y los tienes asumidos como que tú eres así. Pues el conjunto de estados que tú tienes, que tú crees que eres así, es lo que llamamos zona de confort. ¿Y por qué existe la zona de confort? ¿Para que estemos cómodos y tranquilos? Pues no es lo principal, porque hay mucha gente que tiene una zona de confort súper incómoda y ahí siguen. La zona de confort, lo que quiere decir realmente es la zona de ahorro energético. Pensar y decidir es caro. Y seguir automatismos es barato. Los automatismos, ¿por qué nacen? Nacen por la vida en los mamíferos para tomar decisiones rápidas y para ahorrarte energía en pensar. Por tanto, los hábitos para lo que sirven es para esto, para que tú reacciones rápido y ahorres energía. Por tanto, la zona de confort a mí me gusta definirla como la zona low cost. Luego, cuando se aplicó a la psicología, se entendió confort como estar cómodo, pero eso no tiene por qué ser así. Hay mucha gente que está en zona de confort y está súper incómoda. Yo me encuentro con clientes de este tipo con mucha frecuencia y cuesta hacerlos ahí, porque entonces nosotros somos parte de una cultura que seguro que os voy a decir el lema de esta cultura. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso lo tenemos grabado en el ADN. Otras culturas no tienen esto, pero aquí sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos muy buenos creando zonas de confort poco confortables, pero siguen siendo zonas de confort. Entonces, esto está tan grabado que cuando el cuerpo lo tiene muy asumido y es automático, querer salir de aquí provoca una reacción muy parecida a la de una adicción. Es decir, si tú quieres, con ese cliente tan complicado, dejar de tener problemas y probar algo diferente, tu cuerpo no te va a ayudar. Te va a pedir su dosis, su chute de adrenalina y de cortisol.
Y si tú no se lo quieres dar, tendrás que deshabituarlo. Por tanto, en mi segundo libro, Empezar con tus miedos, la definía como zona de adicción al yo. Porque un cambio personal, muchas veces, cuando es un patrón automático, que está muy establecido, se convierte en un trabajo muy parecido al de una adicción. En este caso, tú eres adicto a lo que tú crees que eres. No sé si a vosotros esto os parece muy chocante o no, pero a mí esto personalmente me mola, porque esto modifica completamente la percepción de lo que es el cambio. Fijaos, hay lo que creo que soy, que es la zona de confort, y la zona de lo que yo podría ser. Aquí hay dos conclusiones. Primera, en la zona de confort no hay aprendizaje. Segunda, si yo quiero aprender algo, he de salir de la zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que abandonar los estados que me tienen secuestrado, porque soy adicto a ellos, y buscar en su lugar estados nuevos. Y si yo cambio de estado, puedo cambiar de perspectiva. Puedo cambiar perfectamente de capacidad de actuación. Y eso significa ni más ni menos que lo que yo creo que es un cambio, en realidad es un descubrimiento. Cuando yo hago un cambio, no estoy cambiando, estoy creciendo, descubriendo estados nuevos. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que tenemos que tener clarísima. La persona es muy amplia y lo que yo sé de mí es muy poco. La persona es enorme, es gigantesca, es la vida. Y lo que yo creo que soy es lo que yo he descubierto de mí, que es mucho menos. Por tanto, la persona siempre es más grande que lo que yo creo que soy. Y lo que yo creo que soy es el personaje o avatar que yo envío por la vida, a vivir. O sea, el que va por ahí no es Jorge Cuervo, es el avatar de Jorge Cuervo, que en la medida que va probando más cosas, se va ampliando y va siendo más o menos más grande. Pero nunca será la persona completa, siempre será una pequeña parte que es lo que la vida me ha llevado a manifestar. ¿Qué quiere decir? Que si yo me creo que soy mi personaje, veré el cambio como una cosa dificilísima y dolorosa. Y por eso las personas no nos resistimos a cambiar, nos resistimos a ser cambiadas. Pero si yo soy capaz de entender que la persona es mucho más amplia que el personaje, lo que estoy haciendo cuando cambio es descubrir cosas que ya estaban en mi interior potencialmente, pero que no había manifestado. Y esto es muy hermoso, porque el cambio es la forma de crecer. Y una cosa que pasa en los tiempos VUCA, que es muy importante, y que no somos muy conscientes de ello, os pido un poco de reflexión, es que los cambios te cambian. Es decir, cuando se produce un cambio en tu entorno, el virus, lo que sea, un cambio buscado o no buscado. Si es un cambio buscado, lo disfrutas y ya está. Pero si es un cambio no buscado, aparecen dolores, incomodidades, incertidumbres, miedos, inseguridades. Y ahí no puedes evitar darte cuenta que está pasando algo. Y por eso los humanos aprendemos más de lo negativo que de lo positivo. Lo positivo lo disfrutamos y lo negativo nos pone frente al espejo. Y este confinamiento que hemos vivido todos, en estos momentos, nos ha puesto a muchos frente al espejo. Nos ha cambiado la situación y eso nos producirá cambios. Por tanto, los cambios te cambian. Y forma parte del juego de la vida. Hay que aceptarlo así. ¿Vale? Si esto lo vives de forma creativa o de forma reactiva, cambia completamente la jugada. Y a eso vamos. Mirad, si la zona de confort, si yo salgo de la zona de confort de forma proactiva y voluntaria, se produce un proceso de crecimiento. Yo acepto la situación y salgo con ganas de descubrir. Y ahí crezco. Y crezco tanto si lo que yo quiero hacer sale bien como si sale mal. O sea, premio seguro hay. Por el contrario, si yo no quiero salir de la zona de confort y me niego, y hay un cambio que no puedo evitar, la vida me expulsa de la zona de confort. O sea, el coronavirus. La famosa enfermedad COVID-19. Yo no quería estar metido en casa, pero bueno, aquí estoy. Entonces, ¿yo qué es lo que intento? Lo que intento es que todo sea como antes. Pues no va a ser así, porque es un cambio que nos va a cambiar. Por tanto, si yo estoy en la salida voluntaria, acepto la situación y crezco, pero si no, estoy en la resignación. Esto es muy importante. Si yo acepto en la cabeza
y no acepto en el corazón, eso no es aceptación, es resignación. Y los procesos no voluntarios, por ejemplo, no sé, a ti te despiden y te dan el finiquito, es obvio aceptarlo de forma racional. Hay un papel que lo pone, pero la parte emocional supone un trabajo interior que puede ser largo. Por tanto, si tú vives desde la resignación una situación, estarás en modo reactivo y no verás oportunidades, verás solo lo malo del rollo. Si tú eres capaz de vivir eso de forma positiva o constructiva, aceptándolo de forma auténtica, es decir, eso está en mi vida y forma parte de mi vida, y ahora yo aquí, ¿qué hago con eso? Podrás crecer y aprender. Y esta es la principal cosa que tenéis que tener claro. Es decir, estos 4 factores que os he explicado de cómo somos, son factores que los tenemos todos. Tú no puedes decidir como humano y como mamífero, esto no lo quiero, tú lo tienes. Y la opción tuya es, ¿lo gestiono o no lo gestiono? Si lo gestionas vas por un camino y si no, eso te lleva a ti por otro. Y esta es la decisión que tenemos que tomar. Entonces, las decisiones de los tiempos VUCA muchas veces son de aceptación y de gestión de lo que hay. Entonces, ¿cómo descubrir cómo estamos? Pues bueno, primera norma, lo consciente es gestionable, lo inconsciente te gestiona a ti. Por tanto, cuanto más consciente soy de cómo está el tema y de cómo estoy yo, más dueño soy de mis decisiones, más cosas veo y más puedo decidir. Cuanto más reactivo estoy, menos me entero, más inconsciente y más me pasan cosas. Y entonces eso se va autoalimentando. Si yo soy consciente y hago cosas que me ayudan, me sentiré que crezco y me sentiré más capaz. Si yo soy inconsciente y noto que me pasan cosas que no manejo, que no controlo, cada vez me sentiré más pequeño. Por tanto, se crean círculos que pueden ser viciosos o virtuosos. Entonces tú tienes que decidir a qué juegas. Pero lo que no puedes hacer, repito, lo que no puedes hacer, lo que no puedes decir es quedarte igual, porque igual no te quedas. Los tiempos VUCA son tiempos de cambio y los cambios te cambian. Por tanto, lo que está en tu mano es decidir si eso va a ser en favor tuyo o va a ser algo que vas a cargar con dolor y con desgaste y con estrés. Y por este motivo se me ocurrió, partiendo de un modelo básicamente budista, pero sumándole elementos de... A mí me encanta sintetizar, me gusta, yo soy de leer cosas muy variadas y meto la nariz, bueno, veis que tengo una buena nariz, la meto en todas partes, y procuro siempre obtener y conectar cosas, ¿no? Y entonces, de este tipo de conexiones, pues no sé, juntando psicología, neurociencia, biología y unos toques de budismo y alguna cosa así un poco esotérica, pues resulta que se me ocurrió este modelo. Yo por razones de tipo perfil, como tengo una formación científico-técnica, tengo muchos clientes de coaching que son de perfil analítico-racional, de los que necesitan entender, tocar, las cosas tengan forma y tengan lógica, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando esto no es fácil de ver, pues entonces recurro a crear o diseñar modelos, que después explico en mis cursos, que previamente me he aplicado a mí mismo, y entonces así nació esto, es decir, nació como un modelo para que la gente con necesidades analítico-racionales entendiese cómo funcionamos las personas. Por lo tanto, es un modelo puramente teórico, es como una maqueta de cómo funciona la mente, ¿vale? Entonces os lo voy a explicar muy rápidamente en la esperanza de que os ayude, porque yo lo he probado desde hace varios años, he quedado tomando forma y tal, hasta el punto que me he atrevido a ponerla como núcleo de mi tercer libro, que saldrá, si Dios quiere, un mes de estos, ¿vale? Bien, me gustaría pedir que imaginéis, vamos a jugar, a imaginar que los seres humanos somos un container, un contenedor, y ese contenedor está lleno de energía, y la energía fluctúa en su interior. Esa energía procede, se alimenta del exterior y se desgasta cediendo energía al exterior. ¿Entre qué niveles se mueve esa energía? Va a definir nuestro estado. El estado que vamos a tener va a depender de esa energía, cómo se mueva y dónde se concentre. ¿Qué niveles vamos a utilizar? Pues los clásicos, ¿vale? Hay un nivel cuerpo, en el cual la energía es física. Hay un nivel emoción, en el cual la energía no está todavía por la ciencia definido muy claro cómo funciona, aunque por ejemplo los budistas ya hablan de cuerpo etéreo, que es un nivel de energía que nosotros en coaching de equipos utilizamos y manipulamos, por tanto existe, pero que no podemos medir claramente, ¿no? Solo por encuestas y comportamientos, pero no está nada claro,
que es la que conecta el cuerpo con la mente. Y su propio nombre, emoción, ya viene del latín, emotio, energía para el movimiento. Antes de hacer algo, sentimos que hemos de hacer algo. Y funciona de esta manera. Este es el nivel de la energía emocional. Perdón. Hay un nivel de la mente automática en el cual, en este nivel, nosotros nos creemos que la mente es toda igual, pero la mente tiene sus zonas, ¿vale? Hay una parte de la mente que está dedicada a la creación de patrones, que es la que os he explicado más o menos antes, ¿no? Te ocurre algo, tú actúas de una cierta manera, y si aquello te va más o menos bien, lo cual a estos niveles significa que has sobrevivido, tu mente dice, bueno, pues la siguiente vez que me encuentre en una situación parecida, aplicaré el mismo patrón. Este trabajo lo hace la mente automática. La mente automática crea patrones que aplica a situaciones. Cuando hay una situación, la mente automática dice, esto se parece a cuando pasó tal cosa. Aplico aquel patrón en este momento. Y es una forma de respuesta rápida y de ahorro de energía. Esto funciona a través de los hábitos, ¿vale? Perdón. Existe otro nivel de la mente que es todo lo contrario, es la mente creadora. Esta mente sirve para crecer, aprender, cambiar el mundo, descubrir. Esta mente lo que le pone, lo que le gusta, es justo lo que la mente automática no soporta. La mente automática lo que quiere son procesos a los cuales puede aplicar patrones, quiere automatismos. Y lo que sean cambios que no puede aplicar un patrón, le revienta muchísimo. Y la mente creadora, todo lo contrario, la mente creadora lo que quiere es inventar, descubrir, ver cosas nuevas. Y lo que le fastidia es aplicar patrones. Se aburre soberanamente. Por tanto, tenemos que ante una situación hay una parte de tu mente que lo que quiere es probar, descubrir, tal, y otra parte, que también eres tú, que quiere todo lo contrario. Y la mayor parte de las personas estamos en esta lucha, ¿vale? Por tanto, no penséis que la mente es un todo igual. La mente tiene sus zonas y sus funciones, ¿no? Hombre, como estamos en ESADE, podríamos decir que el nivel de la mente automática sería producción y control de gestión, ¿eh? Y la mente creadora sería I+D+I. Y con esto, los que estéis trabajando en empresas que tengan estos departamentos o que estéis en marketing, que hayáis probado las relaciones entre ambos, ya sabéis cuáles son las dificultades que os podéis encontrar entre unos y ambos en un proyecto, ¿no? Bien. Hay otro nivel, que es el nivel del espíritu o esencial, ¿vale? Es donde está la energía trascendente. Esta es la energía que nos mueve a seguir una vocación, a dar la vida por un proyecto o por cambiar el mundo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, estas energías se alimentan, por ejemplo, a nivel cuerpo, de una alimentación sana, ejercicio físico, higiene, y se desgasta pues, por todo lo contrario. Mala alimentación, sedentarismo, etc. No me entretenéis mucho aquí, ¿eh? Pero a nivel emocional, ¿cómo se alimenta? Pues con emociones positivas y relaciones sanas. ¿Cómo se desgasta? Pues viviendo energías tóxicas. Las toxicidades desgastan la energía, ¿no? Es una forma de vampirismo energético. El tóxico chupa energía de la gente que le envuelve a través de las toxicidades. La mente automática, ¿cómo se alimenta? Hombre, aprendiendo técnicas, métodos y procesos. Le encanta todo lo que sean técnicas, métodos y procesos. La sensación de que la vida se puede organizar. ¿Cómo se desgasta? Pues buscando la seguridad externa y el poder. La mente automática le encanta dominarlo y controlarlo todo. Y lo que hace es meterte en procesos de control que aquí hoy no veremos, pero que producen un estrés y un desgaste tremendo. Es la responsable de las luchas de poder, etcétera, etcétera. Aquí no hablaré mucho hoy por falta de tiempo, pero el tema es apasionante. La mente creadora, ¿cómo se alimenta? Pues con el arte, la creatividad, la reflexión, las técnicas de crecimiento personal. ¿Cómo se desgasta? Con la rutina. Si queréis aburrir a la mente creadora, no hay nada mejor que la rutina, que es la zona de adicción al yo, lo que hemos llamado la zona de confort llevada al extremo. Y cuanto más rutina, más se te oxida la mente creadora. La mente creadora siempre está, pero puede estar aburridísima. Entonces, si tu vida es una rutina completa, pues tu mente creadora se atrofia con un músculo. Nivel esencial, ¿cómo se alimenta? Pues con la conexión, con la vida, con el sentido, con los valores, el amor de la vida. Este nivel es el nivel alimentado por técnicas como la misión, visión y valores, que todo el mundo se cree que están ahí porque lo pide la ISO 14001, pero en realidad se debe a que son herramientas de gestión, porque la energía trascendente es una energía de altísimo nivel. Es decir, cuanto más estamos subiendo en este esquema, la energía que nos encontramos es más poderosa. ¿Cómo se desgasta? Pues con la desconexión con la vida, el sentido y los valores, que es otra forma de decir la rutina. Por tanto, cuanto más rutina hay en tu vida,
más desconectada está tu mente superior, ¿vale? Entonces, entre la mente creadora y la mente automática siempre hay follón, siempre hay lío. Y esta es la zona de autoliderazgo, la zona en la que uno se gestiona. Quien predomine es lo que va a definir cómo vas a vivir una situación buca. Si tú estás con la mente creadora, estarás en modo proactivo y sabrás qué hacer. Si estás con la energía dominante en la mente automática, tenderás a aplicar patrones y te desesperarás si no te funciona. Y por eso intentarás hacer cosas que cada vez no funcionan. Mucha gente cuando tiene dificultades, pensad en vuestro caso, ¿alguna vez os habéis encontrado en una situación incierta y vuestra respuesta intuitiva ha sido aplicar lo que os funcionó bien anteriormente? Yo he tenido clientes cuyo problema ha sido este. Aplicar fórmulas de éxito que eran situaciones que se parecían, pero que no eran iguales. Y la mente creadora estaba apagada por la rutina y la mente automática no ve las diferencias entre unas situaciones y otras. No es sutil, es bestia, es mamífera. Es una mente completamente como un australopiteco. Es decir, si tú tienes un 100 o un 110 de energía intelectual, tienes un coeficiente intelectual muy alto, pero tu energía está concentrada en la mente automática, tú eres un australopiteco y estás pensando con un nivel de calidad de pensamiento bajo. Por tanto, esto nos abre un punto muy importante en tiempos VUCA. No se trata de lo inteligente que seas, sino si eres capaz de hacer un uso inteligente de tu inteligencia. Si tienes la energía concentrada en los niveles inferiores, vas a disponer de una capacidad intelectual muy inferior, porque no vas a activar la parte más estratégica de tu mente. Y esto, lo vais a ver cómo funciona, funciona de la siguiente manera. La energía trascendente está muy conectada con la mente creadora a través de los valores y se crea un conjunto que los budistas lo definen como funciones superiores de la mente o mente superior. Y la mente superior es la que nos permite decidir nuestra vida. Claro, en tiempos VUCA, tener esto activado es fundamental. Si no, predominará esta otra, que es lo que llamamos la mente inferior o funciones inferiores de la mente. Además, a este nivel de mente automática, predomina un software que será muy amigo nuestro a partir de ahora, que se llama Ego. Ese software sirve para dos cosas, para que tú tengas una identidad que digas yo soy yo, y para que sobrevivas por encima de los demás. Por tanto, cuando tú estás al nivel de la mente automática, tu preocupación inconscientemente es pasar por encima de otros. Esto significa, yo gano, tú pierdes. Hace imposible el encontrar acuerdos de tipo win-win o, por ejemplo, la empatía. La empatía solo es posible desde cuando está mandando la energía superior. Por tanto, tú eres esto. Y lo que importa no es lo que tú eres, sino qué versión de ti vas a lanzar a la vida en un momento dado. Que tú tengas al mando la mente automática, tengas al mando la mente superior, es completamente distinto. Y con esto recordamos muy brevemente los beneficios del miedo. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre, que van de la mano. Lo del miedo queda más dramático y por eso lo uso, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. O eso es un gran destructor de conciencia, o sea, o te empana, o es un gran constructor de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando estás con el miedo, y tu miedo está bien gestionado, puedes hacer cosas importantes. Por ejemplo, saber el límite de tu zona de confort. Cuando aparece el miedo, la inseguridad o la incertidumbre, es que estás en el borde de la zona de confort. Y puedes decidir, salgo o no salgo. A su vez, te enfrenta a tu ego. Cuando tú estás bajo el miedo, sabes que quien manda es el ego. Por tanto, tienes la opción de decir, ojo, me dejo llevar o aquí pongo un poco de orden. A continuación, es la puerta de acceso a tu valor. Pensad, por ejemplo, que el miedo, la inseguridad y la incertidumbre no son las que definen tu conducta, son la base de partida. Tu conducta va a depender de qué haces con eso. Es decir, si tú tienes un peligro y no lo sabes, no eres valiente, eres inconsciente. Si tú tienes un peligro y lo sabes, y sientes miedo, inseguridad, tienes la opción de ser valiente si superas eso. Por tanto, el tener miedo es condición para ser valiente. Lo que ocurre es que las personas confundimos inconscientes con valientes. Y en tiempos VUCA esto pasa mucho.
Porque vemos las conductas, pero no vemos el camino interior que hay detrás. Y aquí pongo invoca al capitán, porque la mente superior debería ser el capitán de la nave. Cuando el que está al mando es el marinero, que es la mente inferior, los resultados son completamente distintos. Y entonces, además, el miedo te obliga a aceptar. Si tú no aceptas que tienes un marrón, no lo puedes gestionar. Y acordaos que aceptar me refiero a aceptar aquí y aceptar en el corazón. Si no se produce la aceptación en ambos niveles, estás en la resignación. Por tanto, el miedo hace imposible que te autoengañes. Entonces, y para finalizar, y luego entraríamos en la parte de preguntas, ¿cómo funciona el proceso de autoliderazgo? Mirad, tenemos 3 maneras los humanos de funcionar. 3, no hay más, ¿vale? Notamos alarma, se produce miedo, inseguridad, incertidumbre. Eso despierta estados pregrabados, o automáticos o patrones. Eso a su vez te hace sentir mal, porque tienes miedo y te juzgas y te culpas, te baja la autoconfianza y te baja la autoestima. Por tanto, este camino va por mal lado. Te pones en modo reactivo y el modo reactivo te come. Punto. Segundo modo de funcionamiento o vía de superación del miedo, primera, el control. Se produce el miedo, yo me controlo, me aguanto. Esto es un método muy ibérico, tengo muchos, poner los puntos suspensivos, tengo mucho de eso. Entonces, yo aquí lo que hago es, me comporto, hago conductas que no responden a esos impulsos de salir corriendo. Sin embargo, fijaros que el control corta las conductas, pero no los impulsos. Esos impulsos de miedo de salir corriendo, me los reprimo. Y por tanto, me sube la autoconfianza, porque yo me he aguantado, he sido muy valiente, y me sube la autoestima, pero lo pago en represión y en estrés. Y es lo que tiene el control. Si tu vida está entre los mecanismos automáticos y el control, vas acumulando un fondo de estrés que lo más probable es que llegarás a un momento en que harás cosas raras. O te hundirás, o te quebrarás, o entrarás en depresión, o te irás a Brasil y cambiarás de vida. Y eso a veces da origen a la famosa crisis de la mediana edad. La vía buena para superar esta situación, que es la segunda, es decir, la tercera forma de funcionamiento del ser humano, es lo que yo llamo la vía de autogestión consciente, que es la que, por ejemplo, en mis libros se ha desarrollado. Y los ejercicios que habéis aprendido conmigo en clase o en los libros van siempre dirigidos a esto. Y esto significa cómo aprender a generar estados alternativos. Cuando hay un estado en el que yo me doy cuenta que estoy, que no me conviene, demasiado automático, demasiado reactivo, yo sé cómo mover la energía para crear estados en los cuales pueda dar una mejor respuesta. Y eso significa que me sube la autoconfianza y me sube la autoestima. Pero aquí lo que hay es crecimiento. Claro, esta es la vía buena. La vía del miedo te la da la vida, ya es biológica. La vía del control la aprendes desde muy pequeño, cuando aprendes a no hacerte pis y a portarte bien. Por tanto, todos sabemos, en una medida u otra. Y la tercera vía, que es la vía 2 de superación del miedo, esta vía hay que aprenderla. ¿Y la tenemos todos? Pues según se mire. O sea, yo siempre digo que está todo en su sitio, pero te viene como si fuera de IKEA. Es decir, viene desmontado. Tú tienes todos los elementos necesarios, pero tienes que ensamblarlos. Es decir, un humano actual tiene todo aquello que necesita para ejercer la vía de autogestión consciente, pero tiene que currárselo para estructurarlo. Es decir, requiere trabajo. Es como ir al gimnasio y entrenar, ¿vale? Beneficios enormes, pero hay que currárselos. Es decir, es poco probable que se produzca sola, aunque a veces pasa, pero no es muy habitual. Lo normal es que haya que currárselo. Eso sí, cuanto más te lo curras, más creces. ¿Y cómo es esta vía? Bueno, pues esta vía es tan sencilla como descubrir en qué estado estás, para lo cual podéis utilizar el mapa de los niveles de energía que os acabo de explicar. Aceptarlo, claro, si tú descubres cómo estás y no te gusta, tienes la opción de toda la vida, mirar para otro lado. También sirve el echarle la culpa a alguien. La culpa es de los... Y ya está, es una forma de no aceptar. Por tanto, cuando estés echando la culpa a alguien, cuando estés quejando de algo, o cuando estés intentando mirar para otro sitio, no puedes aplicar esta vía. Esta vía implica que tú tienes que aceptar, me hago responsable de la situación, independientemente de que yo la haya querido o no, de que me haya venido o no me haya venido. O sea, esto se ha producido, hay un virus en el ambiente, hay que hacer cosas,
yo acepto la parte que me toca. Lo hago mío, aunque yo no haya traído el virus. A continuación, eso me permite, con las técnicas adecuadas, que obviamente aquí en un webinar no podemos explicar, pero que hay muchos ejercicios para ello, y en mis libros los encontraréis, y sobre todo en el tercero que saldrá ahora también, que te permiten crear estados alternativos resonantes. Es decir, estados alternativos en los cuales la mente superior y la mente inferior hagan equipo en lugar de darse de bofetadas. Y esto se puede aprender. Buenas noticias. Se puede aprender. La dificultad es que hay que currárselo un poquito. Pero no es muy difícil, ¿eh? Lo que requiere es un poquito de perseverancia. Pero enseguida vas notando las ventajas. A continuación, una vez que has hecho esto, puedes decidir cómo vivir la situación y estás en modo proactivo, en modo creativo, y entonces puedes proceder a la acción. Esta primera parte es la que predomina el cómo lo vivo, el trabajo interior, y la segunda es la que predomina el qué hago. Observad que un grupo de humanos tú los sueltas de forma intuitiva con un problema delante, tanto en un equipo como a nivel individual. Y lo primero que hacemos las personas, ¿qué es? Hay este problema, a ver, ¿qué hago? Claro, en los tiempos VUCA requieren cambiar esto. Y yo últimamente he hecho varios posts en LinkedIn que el mensaje es este, ¿no? Es decir, antes de decidir qué haces, tienes que ponerte en paz contigo mismo para decidir cómo lo vives. O sea, ¿quién vas a ser tú para eso? Y esto es un elemento clave de liderazgo. Es decir, los grandes líderes, cuando digo grandes no me refiero a Mandela, por supuesto, sino a los grandes líderes del día a día, los que saben cada día sacar adelante la situación, por muy chunga que esté, son personas que generalmente han aprendido, o por intuición o por trabajo, a ser conscientes de cómo están ellos y ser conscientes de cómo están los demás antes de ponerse manos a la obra. Por tanto, es muy importante que, como dijo Jung, lo que aceptas se transforma y lo que resistes persiste, porque la aceptación es la madre del cordero. Por mi experiencia como coach ya de bastantes años, de todo esto, el reto está aquí. Es decir, si eres capaz de aceptar, lo demás es curro. Esto es un poco como cuando un niño aprende a andar. Si se pone de pie y da un paso, luego que dé más pasos es práctica. Y esto hay que hacerlo cada vez. Es decir, aceptar es el punto clave. De todo esto, donde está el reto humano es esto. Es aquí, es aceptar. Por tanto, Jung nos lo recuerda. Y aquí os dejo una última transparencia. Muchas gracias. Ahora veremos un poco las preguntas que hay, pero voy a dejar unos segundos esto para que apuntéis mi email por si tenéis alguna consulta posteriormente. Como podéis ver aquí es jorge.cuervo@personconsulting.com. Y ahora atenderé vuestras preguntas. Voy a cerrar la presentación para poder ver el chat. De todas maneras, como no puede contestarlas todas seguramente, intentaré, me han dicho en ESADE que me puedo pasar un poco de la hora. Si queréis quedaros conmigo, pues podremos seguir unos minutos más. Y si no, pues por mail os responderé. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir para poder acceder al chat. A ver. Entonces, vamos a ver. Empezaré por las últimas. Evidentemente veré las que pueda, ¿eh? ¿Tienes tus libros en versión audio? No, tengo mis libros en versión ebook, ¿eh? O sea que en audio no. Una pregunta, ¿podría decirse que las propias inseguridades derivan de permanecer en la zona de confort? No, las inseguridades son parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que si tú estás en la zona de confort, la musculatura de afrontar esas inseguridades no la desarrollas. Es decir, la diferencia no está en tener inseguridades o no, sino en qué haces con ellas. Lo que marca la diferencia entre personas es eso. Es decir, tener miedo, tener inseguridades es normal y no hay que flagelarse por eso, ¿vale? No es lo mismo. Yo, por ejemplo, me considero un gran miedoso. Toda la vida he sido muy miedoso y sigo siendo, y creo que me moriré así. Lo que intento es no ser cobarde. Es decir, que a veces también. Pero lo que intento es ser valiente. Es decir, que el miedo te sirva como punto de partida, no como punto final. Las personas tenemos que ser conscientes de que el autoliderazgo, la capacidad que tú tienes de dirigir tu vida,
En el fondo son dos cosas, y esto lo digo siempre. Son muchas, pero hay básicamente dos que son importantes, ¿no? La primera, una persona que se lidera es capaz de decidir su vida, y no la vida lo decide. La segunda cosa, una persona que se lidera ve siempre la situación como punto final. Y punto final quiere decir que cuando alguien dice esto es lo que hay, la persona que se lidera dice, si esto es lo que hay, a partir de aquí, ¿qué podría haber? Y esta es la diferencia que hay. Es decir, no se trata de inseguridades, no. Se trata de inseguridades, sí, pero para algo, para desarrollar la musculatura. ¿Vale? Entonces, ¿puedes recomendar ejercicios para trabajar la aceptación? Pues sí que puedo, lo que pasa es que no en un webinar, es una pena. Pero el medio tiene sus limitaciones. Bueno, gracias porque hay gente que me está dando las gracias. A ver qué más veo. Gracias. Muy bien. Mucha gente preocupada con el audio, por lo que veo. Y ha habido dificultades de conexión, claro, estamos en tiempos difíciles, ¿vale? Bueno, veo que preguntas de este tipo no hay muchas más. Sí. Vale. Debo haber sido claro, porque veo más agradecimientos, gracias a vosotros por haber estado ahí, que dudas, ¿no? Sí, hay gente que está pidiendo ejercicios. Claro, el problema está en que los ejercicios básicamente parten de tener tiempo. Mirad, los ejercicios juegan sobre todo con el autoconocimiento y el descubrimiento. Para darte cuenta de cómo estás, necesitas sobre todo escucharte. Y eso implica jugar con la respiración y jugar con visualizaciones, entre otros medios, ¿eh? Claro, esto en un webinar es muy complicado, ¿no? Entonces sí que quizás en otro momento con más tiempo podríamos hacer algún ejercicio respiratorio que nos podría ayudar, pero serían más bien ejercicios tácticos, de cómo salir de un estado de bloqueo, cosas así. Pero los ejercicios de autogestión potentes requerirían más un trabajo presencial. De todas maneras, no descarto si con el SADE tenemos alguna nueva ocasión que hagamos como una segunda parte más orientada a, ¿y ahora yo qué hago?